Hola a todos, muy buenos días. Presten atención porque finalmente están en el mismo edificio Julieta Prandi y su ex marido Claudio Contardi. Después de 5 años hubo que esperar para que este juicio se lleve adelante. Julieta vivió un calvario y lo cuenta desde hace mucho tiempo. Quiero recordarles de qué se trata lo que vivió, porque no es algo menor. Ella vivió violencia de género durante muchos años, pero básicamente está haciendo una denuncia por violación con acceso carnal, además de violencia de género. En ese contexto de violencia, 144 ataques. Quizás no se habla con tanto detalle de esto. Estamos hablando de 144 ataques. En este contexto también hay una denuncia sobre violencia ejercida contra su hijo mayor. Tiene 2 hijos con Claudio Contardi. Está en estos momentos pasando muchísima angustia porque ahora, y esto es de último momento, ahora está decidiendo el tribunal qué es lo que pasa con el juicio. Una vez más, Claudio Contardi está intentando dilatar el juicio. Esta vez, y ya lo hizo otras veces, presenta a su abogado el recurso para que haya un juicio por jurado. Ya lo hizo, ya se lo denegó el tribunal, sin embargo, lo volvió a presentar. Ahora, en este momento, Nacho está allí en Campana y acaba de empezar otra vez la deliberación. Nacho, contanos. ¿Qué tal, María? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, estamos en la puerta del Poder Judicial aquí de Zárate Campana. Exactamente, ya comenzó lo que vendría a ser el post-cuarto intermedio. Cuarto intermedio que sorprende. Como lo decías vos, aparecieron 3 abogados particulares del lado del ex marido de Julieta Prandi, que afirman que tienen un poder escrito firmado por su propio defendido, en el cual los remarcaba como los nuevos defensores. Había un defensor del Estado, un abogado que había elegido el Estado para el acusado, que finalmente terminó planteando, bueno, si están ellos 3 y están autorizados por el jurado, entonces yo me puedo ir, me puedo retirar. A ver, espera, espera, porque esto es muy importante. Lo que pasa es lo siguiente. El acusado decide que no tiene abogado, por lo tanto le ponen un defensor. Pero en el momento del juicio aparecen otros 3, ¿verdad? Exactamente. Que dicen... Somos nosotros. Presentar un poder, un escrito firmado, un oficio firmado por Contardi, diciendo que son los nuevos abogados. Lo que pasa es que esto es una maniobra dilatoria. ¿Por qué? Pasa siempre. Porque de esta forma van a pedir... No conocemos el expediente, entonces no podemos empezar el juicio y no está garantizada. Porque son nuevos, supuestamente. Pero esto no es la primera vez que lo presentan ellos. A ver, es algo típico en los comienzos de juicio y además otra cuestión. Pero en este caso no es la primera vez. No, y quiero remarcar esto. Contardi quiere que lo juzgue un jurado popular, pero eso ya fue rechazado, no 1, 4 veces. Eso, a eso me refiero, a eso me estoy refiriendo. A ver, Nacho, sabemos que están a puertas cerradas. Estoy hablando con Julieta. Julieta me dice que está en un lugar aparte porque no se quiere cruzar con el ex, porque tiene... A ver, Julieta dice que está rota. Julieta está realmente complicada psicológicamente, con muchos tratamientos, tratando de rehacer su vida, pero sabiendo que hay algo que ya se rompió. Y ella no está en el mismo lugar, está esperando en otro lugar en el mismo edificio a ver qué es lo que finalmente pasa. Esto se supone que no debiera ser largo, ¿verdad? Está en una habitación contigua. El equipo de abogados, incluso lo comentaba recién el doctor Baños, que luego después va a tener unos minutos para hablar con vos, María Laura, nos contaba que habían pedido también un biombo para que en todo caso compartan la misma sala, pero no se puedan ver. Hay una orden expresa del doctor Burlando, quien comanda la defensa de Prandi, de que no se la revictimice más, que no se la exponga también a Julieta Prandi. Llegó muy apesadumbrada, la vimos bien temprano, llorando. Cuando termina el cuarto intermedio se retira y vuelve con anteojos de sol, visiblemente también. A ver si podemos poner esas imágenes. Perdón, Nacho, pero de esto que estás hablando mientras lo contás. Ahí está, ahí se la ve, ¿no? Ahí se la ve. Así la viste, así estuviste hablando con ella. A ver si podemos escuchar un poquito lo que dice, lo que Nacho nos está presentando. Dale. Es importante. A ver. ¿Qué esperas? Toda esta situación al inicio del juicio, ¿no? Obviamente, que reviviste hoy. Es horrible,
pero muy necesario y se esperó mucho tiempo que llegara este momento, que finalmente la justicia escuche, que dé lugar y que haga justicia de una vez. ¿Confías en la justicia? ¿Confías en la justicia? ¿Confías? Confío en la justicia, confío en mis abogados, confío en Javier, en el equipo de Burlando y confío en que los jueces van a escuchar la verdad y van a hacer su trabajo. Hizo muchos pedidos tu exmarido, de hecho, hasta hace pocos minutos hizo un pedido de nulidad del juicio, pero ¿te sentís revictimizada, que de repente está buscando que se demuestre que no tenés razón? De esa persona, si se la puede llamar persona, espero cualquier cosa. Julieta, Por eso también voy a pedir medidas de seguridad para mí y para mi familia. A ver, ¿cuánto puede llegar a durar esto que está empezando ahora? O sea, este momento en que va a decidir el tribunal si le da lugar o no le da lugar a estas maniobras dilatorias de la defensa del acusado. Hay varios caminos, María Laura. Primero, si de repente el tribunal decide que se tiene que cancelar la audiencia porque se presentaron nuevos abogados, es probable, como anticipaba también Gustavo más temprano, que esto se dilate unos 10 días. Si el juzgado decide que se hace a un costado al abogado presentado por el Estado y se le permite tomar la defensa a los 3 particulares que presentó Contardi, entonces de repente podría continuarse con las audiencias del día de hoy, post cuarto intermedio que acaba de comenzar. Todavía no sabemos nada, lo está definiendo en este momento. En este momento, o sea que en minutos más vamos a saber si esto se posterga o si sigue la audiencia. Bueno, a ver, estamos pendientes de vos, además de que hablamos con el doctor Baños, que estamos hablando con Julieta, que está ahí adentro, porque esto es inminente, inminente. Yo quisiera, Nacho, Gustavo, presentarles un pedacito de una entrevista que le hice a Julieta hace unos años, cuando empezó y se empezó a animar a contar el calvario. Hace unos años empezó y vale la pena escuchar lo que ella cuenta del detalle de su sufrimiento. Mirá. Tiene que haber consecuencias después de arruinarle la vida a una persona. No puede ser todo tanta impunidad. No se puede perdonar todo. A mí me robó mucho tiempo de vida, me dañó emocionalmente, psicológicamente, económicamente. Hoy soy madre y padre, mantengo a mis hijos, todavía no paga alimentos, en otro país tendría que estar preso. Más allá de lo que me hizo a mí, que lo va a pagar. Finalmente pudiste salir sin nada. Sí, y te volviste a armar. Mira, si pude construir todo lo que pude construir, lo voy a recuperar y voy a construir más de lo que recuperé, lo que yo ya construí, porque esto lo hice yo. Él no puso un peso para lo que yo construí. Es todo fruto de mi esfuerzo, porque a mí nadie me regaló nada. Yo hace 23 años que trabajo y esto es todo mérito mío. Y lo voy a aplastar como una... Tenemos a Débora acá, les cuento, estamos hablando de una psicóloga especialista en violencia de género, porque estamos contando una parte, lo que sufrió esta mujer es tremendo. Todo lo que había ganado antes de casarse con él, Julieta Prandi es una figura importante en los medios hace muchos años, por maniobras también, Débora, después lo vamos a desarrollar, por maniobras se lo quedó este señor, o sea, es un estafador además que se quedó con los bienes que tenía desde antes. Nacho, tenemos información urgente desde ahí. Vamos, dale, ahora, contanos. Sí, María Laura, finalmente lo determinado por la audiencia, cuarto intermedio que ha finalizado, sigue adelante el juicio como estaba previsto para el día de hoy, así que en instantes nada más seguramente Julieta Prandi comienza a dar su declaración, algún considerando de las partes, la audiencia finalmente toma los defensores que había presentado Contarsi, con lo cual ya tiene un nuevo abogado, ya no forma parte de la defensa del defensor público, con lo cual al tener nuevo defensor sigue adelante la audiencia, seguramente ahora, como digo, con unos considerandos breves, con un anticipo de lo que va a suceder, y Julieta Prandi la primera que va a dar su testimonio. María Laura. A ver si entendemos. Es una muy buena noticia para Julieta porque sigue adelante. Sí, claro. Pero ahora, ¿por qué? ¿Va a venir un cuarto intermedio después de esta decisión del tribunal? No, ahora continúa, María Laura, ya con el nuevo abogado, ya está presentado el nuevo abogado, tenemos el apellido así, el apellido aquí no lo pude anotar, pero ahora te lo vamos a pasar bien. Claro. Ya tiene un nuevo abogado, Contarsi, se retira la defensa oficial y puede continuar el juicio normalmente sin tener que pasar por una nulidad, sin tener que esperar 10 días, sin tener que revictimizar a Julieta.
Vos decís que Julieta va a hablar ahora con nosotros, Julieta o el abogado. Es la primera en declarar. Por favor, sería importante. La primera en declarar es Julieta. La primera en declarar es Julieta. Es la que está prevista según el orden de los testigos del día de hoy. En el juicio la primera es ella. Después está Mariano Pelufo, que es compañero de ella durante varios momentos de su carrera. También hay peritos, hay psicólogos, están los padres también. Los vimos también, sobre todo a la madre muy apesadumbrada de Julieta, que ingresaron con ella después del cuarto intermedio. Es una buena noticia, María Laura, y lo comento, porque de esta forma se puede seguir adelante sin seguir dilatando algo que nosotros lo veníamos hablando en el programa anterior y durante toda la mañana. Hace 6 años que comenzó la denuncia, son 6 años para un juicio en el cual el acusado no presentó pruebas, o por lo menos no se defendió de ninguna prueba, el acusado no presentó ningún testigo, con lo cual dejó que la defensa oficial trabaje sin tener que presentar ningún testigo, mientras que del lado de Julieta Prandi presentaron todas las medidas de prueba, pidieron todo lo que debían, lo que querían pedir, y sin embargo se retrasó 6 años, así que imagínate si hubiera tenido que esperar 10 días más. Vamos a sumar información. Contanos, Gustavo, cómo no puede presentar ningún otro recurso este abogado. Puede presentar todos los recursos que ¿Puede quiera. seguir presentando recursos? Puede seguir presentando y se pueden seguir rechazando también, María Laura. Puede pedir también que se presenten nuevos testigos. Todo eso ya fue definido en lo que se llama audiencia del artículo 338, que es la donde las partes tienen la posibilidad de ofrecer testigos y pruebas. Sí. Ya no puede haber presentación de nueva prueba, no puede haber presentación de nuevos testigos. Eso ya fue definido. En caso que, como va a pasar ahora, el juicio siga, una vez que se tenga una sentencia o un veredicto, se presentará un recurso ante la Cámara de Casación y el abogado ahí ya no se dieron las garantías para y ahora la defensa correspondiente, pero ahora lo que va a pasar ahora, lo que está pasando con la declaración ahora de Julieta Prandi como primera testigo. Entiendo que no tenemos la información cómo será para que no se crucen, ¿no? Porque ella no quiere cruzarse con Contardi. Hay una perimetral también con... Pero digo en el juicio. En el juicio puede pedir que Contardi esté en otro lado y vea por televisión o por están en la misma sala, Gustavo, están en la misma sala y ya hay un biombo que los separa, no se puede ver ninguno de los dos. O sea, se respeta esto que pidió Julieta desde el primer momento y lo pide su equipo de abogados, de que ella no quiere ni que lo mire. Aparte está recibiendo amenazas. O sea, espérate, ella para ubicarnos... Ella entró diciendo que está recibiendo amenazas. Vamos de a poco, está declarando y tiene un biombo delante. No, tiene un biombo que la separa Todavía no comenzó a declarar ella. Todavía no. Contra el biombo que la separa de Contardi. La separa de Contardi para que no se crucen. Exactamente, y sobre todo para no sentir, que ella no sienta que está la presencia intimidatoria y la mira y le puede hacer gestos, porque bien lo marcaba recién Ignacio, Prandi todavía sigue recibiendo amenazas. Sí, sí. A pesar de la prohibición de acercamiento. Sí. Y tiene una tobillera también, Contardi, que alerta sobre si se acerca a menos de 300 metros. O sea, está de algún modo detenido, con tobillera. No, lo que tiene es una prohibición, está en la casa. No es detenida la figura, no es detenido, pero no puede acercarse. No puede acercarse. Con una tobillera que tiene además Prandi un dispositivo donde detecta si se acerca a menos de 300 metros, suena el dispositivo. ¿Ella lo detecta? Uy, qué fuerte. No, ella tiene el dispositivo, suena la alarma y también suena en un centro de monitoreo. Llega a ella el aviso. Y también suena en un centro de monitoreo. Está conectado a un centro de monitoreo también. Debiera sonar ante autoridades que tienen que hacer algo, está todo monitoreado. Pero debe ser muy fuerte, sé que está atravesando por un momento durísimo, muy, muy fuerte. Yo les decía que está con nosotros una psicóloga, Nacho, especialista en violencia familiar y además en estos casos, ¿no? Violencia de género. Débora Bellota. Débora, ¿qué estás viendo de este caso? Contanos. Bueno, es terrible y esto de que no estén en la misma sala es para no sufrir una revictimización, ¿no? Porque a nivel sensorial, corporal y emocional, ella revive contando todo lo que transitó estos últimos años de su vida y el dolor, la angustia y hay trauma acá, ¿no? Hay trauma. Lo que estamos viendo, estos vínculos que son... digamos que hay un entremado violento en general, ¿no? Más allá de la violencia de género, esconde de alguna manera un modelo vincular, y esto me parece importante porque está bueno profundizar en esto, que uno
lo desarrolla en la infancia. Es decir, no cualquier persona puede construir un vínculo con violencia y dejar pasar quizás algunas señales que pueden aparecer. Viste que cuando uno se pone en pareja aparece esto de la idealización, ¿no? Entonces se empieza a construir el vínculo desde ahí. Entonces empiezan a aparecer una serie de conductas por medio de ese vínculo que tienen que ver con la manipulación, con el control, con la culpa. Acá se pone mucho en juego la culpa, ¿no? Que de alguna manera la víctima lo va dejando pasar, porque acá hay que trabajar mucho lo que significa el amor para esa persona. A ver, vos estás hablando de en qué situación está una persona que es fácilmente manipulable, pero hablemos del acusado. Sí. El acusado también es una persona con rasgos psicópatas mínimamente. Totalmente. Porque la ha estafado, la ha golpeado, la ha encerrado, la ha violado. Sí. Claramente se ha quedado con sus bienes. Es una persona que tiene un trastorno de personalidad, eso sin duda, ¿sí? Y no estamos hablando de una neurosis, estamos hablando de algo grave, de algo muy grave. Sí, totalmente. No. A ver, la violencia no empieza con un golpe. Empieza con una serie de manipulaciones y una serie de conductas de control que de alguna manera la víctima no las reconoce como control porque hay dependencia emocional, entonces las empieza a significar como amor, como cuidado, no sé, ¿por qué me viene a buscar todos los días al trabajo? Porque me ama, porque me cuida, porque no quiere que me pase nada. A ver, a propósito de esto, tenemos otro momento de este reportaje donde describe un poco esto que está contando Débora. Escuchen. Pensaba lo valiente que fuiste, ¿no? Irte con los 2 chicos sin tener absolutamente nada. Ni un peso de todo lo que ganaste a lo largo de tu vida. Créeme que cuando me fui y pasaron los meses estaba sin trabajo yo. Llegué al punto de no tener para comprar remedios. A ese nivel llegué. Amigas, amigos prestándome plata. No me da vergüenza contarlo. Si no hubiese tenido a mis 2 hijos, y si no hubiese, yo lo cuento porque esto lo siento así, y si yo no hubiese sido una persona pública, mi trabajo no hubiese sido público, no estaríamos teniendo esta entrevista. No, claro. No. Si hubiese estado sola y hubiese sido pública, quizás yo me hubiese rendido antes. Pero tenía 2 hijos que no podía dejar ahí. Todo esto que cuenta es lo que un poco estás contando, ¿no? Cómo sucedían las cosas que estaba viviendo. Sí, hay un uso de la persona, ¿no? O sea, la uso para lograr los fines que yo deseo. Entonces, se pone mucho en juego la culpa, las amenazas, pero al principio esto no se observa. Claramente una persona en su sano juicio cuando ve violencias toma distancia, ¿no? Entonces, al comienzo no es... Es como un trabajo fino. Es muy fino, es como un... Lo voy a decir de esta manera, quizás es burda, pero es como un lavaje de mente, claro, ¿no? Digamos, y además lo que empieza a hacer es aislarla del contexto, de todos sus amigos, del trabajo y demás, como para que ella no pueda recibir algún tipo de alerta. Es un trabajo muy fino, donde cada cosa que ella me ha ido contando, porque he hablado muchas veces con ella, es un... A ver, ¿cómo explicarlo? Gustavo, vos si querés sumarte con información nos sirve también, porque esto lo hemos visto en muchos casos de violencia de género, de trabajo fino, de yo te acerco, yo te llevo, yo te resuelvo, yo me ocupo, donde al final nada está, no tiene nada. No tiene nada, no tiene manera de salir. Y hay otro trabajo fino que hacen también estos personajes, que es, o delincuentes podemos decir a esta altura, que es el hecho de empezar como a culpabilizar al entorno, ¿no? Sí. Empezar a encontrar conflictos para que su mujer se aleje de su entorno. Seguramente hay gente que está mirando y que se siente identificada con esto, que esto le pasó. Es más común de lo que nos imaginamos. Muy común, muy común. La violencia en los vínculos es muy común. Esto de hormiga, ¿no? Poco a poco empiezan a haber mensajes contradictorios. Entonces lo que empieza a pasar cuando uno está con una persona violenta es que empezás a confundirte y a dudar de vos misma, ¿no? Esto sucede en las mujeres y en los hombres. Te pegan la autoestima, te pegan la autoestima. Estoy hablando con Julieta, les cuento, y acaba de pedir, y esto es una información que me acaba de dar ella recién, 12:18, acaba de pedir este señor hablar primero
pidió declarar él primero. ¿Lo puede hacer, Gustavo? Sí. Esto acaba de pasar, o sea, está complicando las cosas. El tribunal quiere que primero declare Julieta, Gustavo. Pero él es el acusado, tiene el derecho de declarar primero. ¿Él tiene el derecho de declarar primero? Sí, él puede declarar cuando quiere, María Laura, en cualquier momento del juicio, incluso primero. Lo que corresponde primero es la indagatoria. Yo me estoy escribiendo con Julieta en este momento, les cuento, en vivo, mientras ella está en el juicio. Lo va a tener que hacer ella con el biombo, como bien describían ustedes, para que no la vea, pero va a estar ahí. Eso ya la está inquietando, eso ya es muy inquietante, es muy tremendo que tu agresor, después de tantos años, esté ahí, la entiendo perfectamente. ¿Y sabés qué pasa también? Si declara primero ya puede salir de la sala. Claro. Queda el abogado en lugar suyo y él podría salir de la sala y haría innecesario este biombo. En este momento ella me dice que no está en la sala, que él está en la sala y ella está esperando que la llamen para ir a declarar, ¿no? Está bien. Está esperando que decidan si empieza a declarar ella o declara él que puede declarar primero tranquilamente. Que además es lo que corresponde siempre. Empieza la indagatoria, generalmente muchos de los defensores hacen el uso de ese derecho en cualquier momento del debate, pero pueden tomarle declaración a él tranquilamente y después a ella. Bueno, todo lo que esperamos es que la cuiden, porque estamos hablando de un agresor que tiene 144 denuncias de parte de... 144 ataques según denunció ella. De ataques, solo de ataques. Sí, sí. Así que la violó 144 veces. Nosotros que estén ahí adentro de la misma sala le tenemos un miedo pánico a que le pase algo a Julieta, sinceramente les digo. Y es importante algo más decir, Débora, me parece, que esta es una figura pública, conocida por la Argentina toda. Esto, imagínate si le pasa a Julieta Prandi, cómo no les pasa a otras mujeres, ¿no? Le pasa a muchas mujeres, muchísimas mujeres, y es muy difícil salir de un vínculo así, porque no solamente aparece la culpa, sino el miedo. El miedo. El miedo a la denuncia, por eso suelen poner una perimetral, ¿no? Para de alguna manera protegerse, pero el miedo a denunciar, a decir, a contar es terrible. Entonces eso te reprime y no te permite buscar ayuda. Por eso a veces necesitan mucho tiempo, como el abuso, ¿no? Se necesita mucho tiempo para poder decirlo. Para que se anime. Sí. Es importante quizás recordarle a la gente que cuando ella salió de ese infierno, fue escapándose, literalmente escapándose con sus 2 hijos. Se escapó con sus 2 hijos, los hijos no quieren ver al papá. En algún momento tuvieron que verlo y hubo una intervención judicial porque los chicos se niegan a querer verlo porque también atravesaron momentos muy, muy difíciles. Es todo muy, muy, muy trágico lo que estamos viviendo. Simultáneamente les cuento que en la Argentina pasan muchas otras cosas. Tengo la suerte de tener a Claudio Jacqueline, que está siguiendo de cerca lo que pasa en el Congreso. A ver si tenemos imágenes porque está Pablito Corso. Información urgente desde el Congreso. Vamos.